En acción de gracias, mi esposa susurró, después de la cena, te dejo. Todos aquí lo saben. Mi hijo sonrió con aire de suficiencia. Trinqué el pavo y comí en silencio. 3 días después, se enteraron de a dónde había ido y por qué no estaban invitados. Mi esposa se acercó mientras yo trinchaba el pavo de acción de gracias y susurró, después de la cena, te dejo. Todos aquí ya lo saben. Levanté la vista. Mi hijo Ryan sonreía con aire de suficiencia. Mi suegra no me miraba a los ojos. La habitación se había quedado en silencio, esperando a que me quebrara. No lo hice. Seguí trinchando más allá de la fuente. Comí mientras mi matrimonio era enterrado a mi alrededor. Pensaron que mi silencio significaba que estaba vencido. Para el viernes por la mañana, me había ido. Para el domingo, sabían a dónde había ido y por qué ninguno de ellos era bienvenido allí. Pero eso no fue lo que los conmocionó. Lo que todavía no sabían era por qué mi esposa había elegido el día de acción de gracias para terminar nuestro matrimonio y quién la había ayudado a planearlo. 6 meses antes de ese día de acción de gracias, te habría dicho que mi matrimonio estaba cansado, no roto, no muerto, solo cansado. Hay una diferencia. Al menos cuando llevas casado 32 años. Susan y yo habíamos construido una vida como lo hace la mayoría de la gente de nuestra edad. No con grandes gestos, con repetición, pagos de hipoteca, citas con el dentista, recogidas de la escuela, calentadores de agua rotos, cenas de los domingos, discusiones sobre los ajustes del termostato. El tipo de matrimonio que parece ordinario desde fuera porque la mayor parte del trabajo que lo mantiene unido sucede donde nadie lo ve. Yo tenía 59 años entonces. Había pasado la mayor parte de mi vida adulta trabajando como contratista general. Mis manos eran tan ásperas que Susan solía bromear diciendo que podía lijar una mesa solo con tocarla. No era un hombre romántico en el sentido cinematográfico. No enviaba flores todos los viernes. Yo hacía cosas. Si el tanque de gasolina de Susan bajaba de un cuarto, lo llenaba. Si la luz del porche se quemaba, era reemplazada antes de que ella se diera cuenta. Si se acercaba la lluvia, revisaba los canalones. Si ella tenía una cita temprano, había café esperando bajo la luz de la cocina a las 6 de la mañana. Durante años, ese había sido nuestro idioma. Luego, una mañana, me di cuenta de que era el único que todavía lo hablaba. Hice 2 tazas como siempre. La mía negra, la de ella con crema. Susan bajó ya vestida, con el teléfono en la mano. Buenos días, dije. Me dedicó un sonido distraído que podría haber significado cualquier cosa. Su teléfono vibró. Miró la pantalla y sonrió. No a mí. ¿A la pantalla? Fue una pequeña sonrisa. Rápida, privada. Luego puso el teléfono boca abajo sobre el mostrador. Recuerdo haberme quedado mirando ese teléfono más tiempo del que debería. ¿Trabajas temprano?, pregunté. Cogió su café. ¿Por qué? Solo pregunto. Su expresión cambió. No mucho. Solo lo suficiente. Has estado preguntando mucho últimamente. Eso me tomó por sorpresa. ¿Muchas qué preguntas? Casi me río porque estábamos casados. Se suponía que las preguntas eran parte del trato. En lugar de eso, me eché para atrás. Olvídalo. Tomó su café y se fue. El mío se quedó junto al fregadero hasta que se enfrió. Eso se volvió normal. Teléfono boca abajo. Teléfono llevado al baño. Teléfono debajo de su almohada cuando se dormía. A veces entraba en la sala de estar y la oía reírse de algo en la pantalla. En el segundo en que me notaba, la risa desaparecía. Una vez le pregunté si pasaba algo. Susan me miró como si la hubiera acusado de un crimen. Daniel, tengo permitido tener conversaciones que no te incluyan. Lo sé. Entonces, ¿por qué actúas así? ¿Así como? Esa pregunta se quedó en mi cabeza durante días. Empecé a medirme a su alrededor. ¿Estaba preguntando demasiado? ¿Estaba siendo pesado?
Me había convertido en uno de esos maridos que pensaban que el matrimonio significaba acceso a cada pensamiento que su esposa tenía. Esa fue la parte inteligente. Nunca tuvo que decirme que estaba equivocado. Simplemente me hizo sentir avergonzado por preguntarme si podría tener razón. Las cenas de los domingos lo empeoraban. La madre de Susan, Patricia, vivía lo suficientemente cerca como para que la viéramos con regularidad. Junto con el hermano de Susan, Mark, nuestro hijo, Ryan, también solía aparecer si había comida de por medio. Ryan tenía 31 años. Un chico listo. Siempre había sido el tipo de chico que podía salir de una mala nota con la palabra y de alguna manera hacer que el profesor se sintiera culpable por habérsela puesto. De adulto, ese encanto se había endurecido en algo que no reconocía. Un domingo, Susan estaba contando una historia sobre una pareja que conocía que lo había vendido todo y había empezado a viajar. Eso es lo que quiero, dijo. Algo espontáneo por una vez. Mark me miró. Buena suerte sacando a Daniel de un horario. Todos se rieron. Yo también me reí. Eso era lo que hacías cuando la broma era sobre ti y no querías arruinar la cena. Susan continuó. Tiene 3 modos: trabajo, garaje y dormido. Ryan sonrió. Papá básicamente ha tenido 60 años desde que tenía 40. Más risas. Miré mi plato. Yo había pagado la comida que estaba en la mitad de esa mesa en un momento u otro, ayudado a Ryan en la universidad, arreglado la caldera de Patricia el invierno anterior, reconstruido la terraza de Mark después de que se quejara de que todos los contratistas de la ciudad intentaban estafarlo. No mencioné nada de eso. No se lleva la cuenta con la familia. Al menos yo no lo hacía. De camino a casa, Susan miraba por la ventanilla del pasajero. Finalmente dije, sabes, algunas de esas bromas ya cansan. Se volvió hacia mí. ¿Qué? ¿Bromas sobre que soy aburrido? Oh, vamos. Hablo en serio. Ella suspiró. Daniel, todo el mundo se da cuenta. Eso dolió más que las bromas. Todo el mundo se da cuenta. No, yo me siento así. Todo el mundo, como si hubiera habido conversaciones. Como si se estuviera hablando de mí en habitaciones en las que yo no estaba. Apreté las manos en el volante. ¿Qué es exactamente lo que todo el mundo nota? Ella negó con la cabeza. Por esto no te cuento las cosas. Todo se convierte en un problema. Así que lo dejé pasar de nuevo. Emily era diferente. Tenía 28 años, nuestra hija menor, y siempre había observado a la gente de cerca. Una tarde, pasó por casa mientras Susan estaba fuera. Yo estaba en la cocina clasificando el correo. Emily cogió una taza del mostrador. ¿De mamá? Sí. Estaba llena, fría. Miró la segunda taza en mi mano. Papá, conocía ese tono. ¿Qué? ¿Estás bien? Estoy bien. Me sostuvo la mirada un segundo de más. Luego asintió. No me creyó. Yo tampoco. Nuestro aniversario llegó a finales del verano. 32 años. Hice una reserva en un asador que a Susan le encantaba. Nada ostentoso, solo un lugar con luces tenues, buena comida y reservados lo suficientemente tranquilos para hablar. Salí temprano del trabajo, me cambié de ropa, incluso compré flores. A las 7:15, todavía estaba sentado solo. A las 7:30, Susan finalmente llamó. Ya comí. Me quedé de pie en nuestro dormitorio sosteniendo mi chaqueta. ¿Comiste? ¿Con gente? Pensé que cenábamos. Una pausa, luego un suspiro cansado. Lo olvidé. Miré las flores en el tocador. Olvidaste nuestro aniversario. Por favor, no empieces. No estoy empezando nada. Haces esto cada vez. ¿Hacer qué? Hacer que todo parezca una obligación. Eso me cayó porque por un segundo horrible, me pregunté si tenía razón. Tal vez la cena había sido más sobre mi deseo de una prueba de que estábamos bien que sobre lo que ella quería. Cancelé la reserva.
Puse las flores en agua. Ella llegó a casa después de las 10. Nunca las mencionó. Unas semanas después, la oí hablar por teléfono en la cocina. Su voz era suave de una manera que no había oído conmigo en mucho tiempo. Realmente puedo respirar cuando hablo contigo. Me detuve en el pasillo. No había razón para que mi corazón empezara a latir con fuerza, pero lo hizo. Susan se giró y me vio. Su cara cambió. ¿Quién era? Pregunté. Un amigo. ¿Qué amigo? Su boca se tensó. Ahí está. ¿El qué? ¿El interrogatorio? Me quedé allí confundido. Hice una pregunta. Y te preguntas por qué me siento asfixiada. Pasó a mi lado. Su perfume la siguió por el pasillo. Me quedé bajo la luz de la cocina con el zumbido del refrigerador detrás de mí. Esa noche, noté su anillo de bodas junto al fregadero. Siempre había dormido con él puesto. Lo cogí. Se sentía sorprendentemente frío. Lo dejé exactamente donde lo encontré. 2 semanas después, Susan llegó a casa con bolsas de la compra, las dejó en el mostrador y dijo que necesitaba irse un fin de semana. ¿Sola? Pregunté. Sus ojos se endurecieron. Necesito espacio para pensar en nosotros, en mí. Asentí. Sin discusión. Sin acusación. Pero mientras subía las bolsas, su teléfono se iluminó en el mostrador de la cocina. No lo toqué. No lo necesitaba. El nombre en la notificación era uno que nunca había oído antes. ¿Michael? Y en lo que sea que Susan hubiera estado pensando, estaba empezando a entender que no había estado pensando en ello sola. No le pregunté a Susan sobre Michael esa noche. Una versión más joven de mí podría haber cogido el teléfono, exigido una explicación, convertido la cocina en un tribunal. A los 59 años, sabía que era mejor no empezar una pelea antes de saber por qué estaba peleando. Así que observé, no su teléfono, sino a ella. A la mañana siguiente, Susan actuó con normalidad. Se bebió la mitad de su café, se quejó del tráfico y me preguntó si podía revisar un ruido que venía de su coche. ¿Lo hice? 20 minutos bajo el capó. Un protector térmico suelto. Arreglo fácil. Cuando terminé, me limpié las manos en una toalla de taller. Ya está. Gracias. Nunca levantó la vista de su teléfono. 3 días después, reservó el fin de semana. Todavía usábamos un calendario familiar compartido para cumpleaños, citas y viajes. Susan aparentemente había olvidado que todavía enviaba notificaciones. Jueves por la noche. Mi portátil sonó mientras revisaba un presupuesto. Reserva de viaje. 2 huéspedes. Me quedé mirando esas palabras más tiempo del que debería. No probaban nada. Quizás el hotel ponía por defecto 2 personas. Quizás ella hizo clic en la opción incorrecta. Quería una explicación inocente. Susan entró en la habitación llevando la colada. ¿Reservaste el hotel? Sí. Dice 2 huéspedes. Sus ojos se movieron hacia mi portátil, luego de vuelta a mí. Por medio segundo, su rostro cambió. No miedo, cálculo. Viene así por defecto. De acuerdo. Ella esperó. Yo esperé. Luego soltó una breve risa. ¿Ahora estás revisando mis reservas? Llegó a través del calendario. Podrías haberlo ignorado. Hice una pregunta. Siempre estás haciendo una pregunta. Eso me afectó más de lo que debería. Cerré el portátil. ¿Está bien? Se quedó allí como si se hubiera preparado para una pelea y estuviera casi decepcionada de que no se la diera. Viernes por la tarde. Cargué su maleta en el maletero. Intenta relajarte, dije. Me dedicó una sonrisa tensa. ¿Lo intento? Casi le di un beso de despedida. En lugar de eso, cerré el maletero. ¿Se fue? Sábado por la mañana.
Me desperté antes de las 6 por costumbre. La cocina estaba oscura excepto por la luz de la estufa. Hice café, 2 tazas. No me di cuenta hasta que ya le había añadido crema a la suya. Me quedé allí sosteniéndola, luego la vertí por el fregadero. Ese pequeño sonido me molestó más de lo que debería. Alrededor del mediodía, estaba comiendo un sándwich cuando apareció una foto en el perfil de redes sociales de un amigo del vecindario. Él y su esposa estaban celebrando un aniversario en un hotel en otra ciudad. Casi la paso de largo. Entonces vi a Susan al fondo. El mismo abrigo, el mismo pelo, la misma forma en que se inclinaba hacia adelante cuando alguien tenía toda su atención. Frente a ella se sentaba un hombre que no reconocí. 50 y tantos, canas en las sienes. No se estaban besando. No se estaban tocando. Honestamente, eso habría sido más simple. Susan se reía. Realmente se reía. Con la cabeza inclinada, los ojos brillantes. Hacía años que no veía esa versión de mi esposa frente a mí. Guardé la foto pública y dejé mi teléfono. Mi sándwich se quedó en el plato. Susan volvió a casa el domingo por la noche. Oí las ruedas de la maleta antes de verla. Un golpe al cruzar el umbral, un traqueteo sobre el suelo de madera. ¿Qué tal el fin de semana?, pregunté. Bien. ¿Despejaste un poco la cabeza? Asentí. Luego dije, ¿quién es Michael? La maleta se detuvo. Una pequeña pausa. Después de 32 años, ¿conoces la diferencia entre alguien que piensa y alguien que elige una respuesta? Alguien que conozco. ¿De dónde? ¿Por qué? Te vi con él. Su rostro se endureció. ¿Me estabas siguiendo? No. Entonces, ¿cómo me viste? Una foto pública. Se cruzó de brazos. Así que ahora estás coleccionando fotos mías. ¿Vi una foto? Susan, estás demostrando mi punto. ¿Qué punto? Esta sospecha constante. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Me dijiste que necesitabas un fin de semana sola. Dije que necesitaba espacio. Reservaste para 2 personas. Oh, vamos. Y Michael estaba allí. Es un amigo. Un amigo que necesitabas contigo mientras te dabas espacio de tu marido. Ella desvió la mirada. Luego dijo, él entiende por lo que he estado pasando. Dejé que eso quedara entre nosotros. ¿Por lo que has estado pasando? Sus ojos volvieron a los míos. Nosotros. El refrigerador zumbaba detrás de mí. Mi anillo de bodas de repente se sentía apretado. ¿Cuánto sabe él de nosotros? Ella exhaló. Por esto es exactamente por lo que puedo hablar con él. Ese fue el momento en que algo cambió. Había preguntado por qué otro hombre conocía los detalles privados de mi matrimonio, y de alguna manera la respuesta era que mi pregunta demostraba por qué él merecía saberlos. No discutí. Susan subió su maleta. Durante las siguientes semanas, empecé a notar la forma de una conversación a la que nunca había sido invitado. En la cena del domingo, Patricia le dijo a Susan que merecía volver a sentirse ella misma. Mark dijo que la gente cambia. Ryan me dijo que debía dejar de tomarme todo tan a pecho. Nadie mencionó a Michael. No lo necesitaban. Emily era la única que parecía incómoda. Una tarde, me encontró solo en la cocina. Tú y mamá. ¿Estáis bien? ¿Qué te dijo? Emily vaciló. Dijo que habéis estado teniendo problemas. ¿Algo más? Dijo que necesita tiempo para aclarar las cosas. Asentí. Emily me tocó el brazo. Papá, no lo sé todo. En ese momento, no me di cuenta de lo importante que era esa frase. El Día de Acción de Gracias ya estaba en el calendario desde hacía 30 años. Lo habíamos celebrado en casa más veces de las que no. Podría haberlo cancelado. Una parte de mí quería hacerlo, pero otra parte todavía creía que si todos nos sentábamos en una mesa, Susan finalmente podría hablarme a mí en lugar de hablar a mi alrededor.
Así que compré el pavo. 20 libras. Demasiado grande. Como siempre, me levanté antes del amanecer el jueves por la mañana. Mantequilla, romero, patatas. El desfile se oía bajo en la televisión. Para el mediodía, la casa olía como todos los días de Acción de Gracias que nuestros hijos habían conocido. Ryan llegó primero. Me dio una palmada en el hombro. Gran día, papá. Algo en la forma en que lo dijo me molestó. ¿Qué se supone que significa eso? Él sonrió. Acción de Gracias. Luego se fue. Mark llegó con vino. Patricia abrazó a Susan más tiempo de lo habitual. Emily ayudó a poner la mesa. En un momento dado, oí a Patricia hablar en voz baja detrás de mí. Tienes que hacer lo que es correcto para ti. Me giré. La conversación se detuvo. Susan me miró a los ojos. Nadie explicó nada. La cena empezó a las 5. Velas, platos buenos. El fútbol silenciado en la habitación de al lado. Me puse de pie a la cabecera de la mesa y levanté el cuchillo de trinchar. Susan se levantó de su silla y se acercó. Su aliento rozó mi oído. Después de la cena, te dejo. Mis manos se detuvieron. Luego añadió en voz más baja, todos aquí lo saben. Miré a Ryan. Sonrió con aire de suficiencia. No sorprendido. No confundido. Él lo sabía. Patricia bajó la mirada. Mark alcanzó su vino. Emily parecía enferma. Comprendí entonces que Susan no solo había decidido dejarme. Había preparado una audiencia. Volví a mirar el pavo. Luego empecé a trinchar. Carne blanca, carne oscura, lonchas limpias. Pasé la fuente, me senté, comí. Nadie sabía qué decir, así que hablaron de fútbol y del tiempo mientras mi matrimonio moría entre el puré de patatas y la salsa de arándanos. Después de la cena, Susan lo anunció en voz alta. Dijo que necesitaba libertad. Patricia me dijo que no hiciera las cosas más difíciles. Mark dijo que los matrimonios fracasan por razones complicadas. Ryan me dijo que tenía que respetar la decisión de mamá. Miré alrededor de la mesa. ¿Desde cuándo lo sabíais todos? Nadie respondió directamente. Eso me dijo suficiente. Más tarde, llevando los platos a la cocina, oí a Ryan en la sala de estar. Papá lo superará. Siempre lo hace. Me detuve. Siempre lo hace. Así era como mi propio hijo me entendía, un hombre al que se le podía hacer daño porque limpiaría después. Dejé los platos, entré en el garaje y cerré la puerta. La habitación olía a serrín y metal frío. Me senté en mi banco de trabajo y giré mi anillo de bodas en mi dedo. Luego me lo quité. Durante 32 años, cada problema serio en mi matrimonio me había llevado a la misma pregunta, ¿cómo arreglo esto? Esa noche, con mi anillo junto a un viejo par de guantes de trabajo, finalmente me hice una diferente, y si lo que seguía intentando salvar ya había sido enterrado y todos menos yo habían asistido al funeral. Me quedé en el garaje hasta que la casa se quedó en silencio. En algún momento, la televisión se apagó. Una puerta se cerró arriba. Las tuberías golpearon dentro de la pared mientras alguien abría el agua. Sonidos normales. Esa fue la parte que me afectó. Mi matrimonio acababa de ser desmantelado frente a mi familia. Y la casa todavía sonaba exactamente igual. Cogí mi anillo de bodas del banco de trabajo, lo sostuve entre mis dedos, luego me lo volví a poner. No porque hubiera cambiado de opinión, sino porque no iba a tomar una decisión permanente en medio de la peor noche de mi vida. Mi padre me enseñó eso. Cuando estés enfadado, no cojas nada que no puedas volver a poner en su sitio. Dormí quizás una hora. A las 5:30 del viernes por la mañana, estaba vestido. Susan todavía estaba arriba. Hice una bolsa de lona, vaqueros, camisas, botas de trabajo, mi portátil, medicamentos, papeles personales, una foto enmarcada de mi padre que guardaba en la oficina, algunas herramientas que le habían pertenecido. Nada dramático, nada que no fuera mío.
Dejé los muebles, dejé la televisión, dejé todos los platos en el armario de la cocina. No toqué nuestra cuenta conjunta. No cancelé el pago de la hipoteca. No empecé a cortar los servicios públicos como un tipo en una fantasía de venganza. Si me iba a ir, quería irme limpiamente. Escribí una nota y la dejé junto a la cafetera. Estoy a salvo. Necesito espacio. Estaré en contacto. Por favor, mantén cualquier cosa importante en mensajes de texto o correo electrónico por ahora. Luego salí. La puerta del garaje se abrió con estrépito detrás de mí. Por primera vez en años, no comprobé si el coche de Susan necesitaba gasolina antes de irme. El lugar al que conduje estaba a 1 hora de Columbus. Mi padre me había dejado una pequeña propiedad años antes. Nada impresionante. Unos pocos acres de bosque y una vieja cabaña que había pasado más tiempo luchando contra el clima que manteniendo a la gente fuera de él. Susan sabía que el terreno existía. Simplemente nunca le importó. A mí sí. Con los años, había reemplazado el techo, reconstruido el porche, recableado la mitad del lugar y convertido el cobertizo independiente en un taller decente. Trabajaba en él cuando necesitaba silencio. A veces los sábados por la mañana, a veces entre trabajos. Nunca había sido una fortuna secreta. Simplemente era mío. Cuando llegué ese viernes por la mañana, las hojas mojadas cubrían la grava y el aire olía a tierra fría y pino. Abrí la puerta. Una silla, una mesa, una pequeña cocina, sin fotos familiares, sin expectativas. Dejé mi bolsa en el suelo y me senté durante 10 minutos. No hice absolutamente nada. Luego llamé a un abogado de familia, no para destruir a Susan, sino para averiguar cómo no destruirme a mí mismo. El abogado escuchó mientras le explicaba lo básico. 32 años de casados, hijos adultos, casa compartida, propiedad heredada. Susan había anunciado que se iba. Había otro hombre, al menos emocionalmente. Le dije que no estaba interesado en ocultar dinero ni en castigar a nadie. Simplemente no quiero despertarme dentro de 6 meses y darme cuenta de que tomé una decisión estúpida porque estaba enfadado. Eso, dijo él, es un muy buen punto de partida. Me dio instrucciones sencillas. Mantener las obligaciones domésticas normales en su lugar. No vaciar los fondos compartidos. No destruir mensajes. No amenazar a nadie. No contactar a Michael. Documentar a lo que ya tenía acceso legal. Y dejar de tomar decisiones financieras por miembros adultos de la familia por culpa. Eso último se me quedó grabado porque había hecho mucho de eso. Ryan todavía tenía algunas cosas vinculadas a mí que no eran obligaciones, un plan de teléfono, un pago de seguro que había seguido cubriendo porque su negocio había estado casi estable durante unos 3 años. Una pequeña transferencia mensual que había empezado durante una mala racha y nunca detuve. Le pregunté al abogado que podía cambiar legalmente. Me dijo que separara la necesidad de la generosidad, así que lo hice. No corté nada de la noche a la mañana. Le envié a Ryan un mensaje diciéndole que en los próximos 30 días necesitaba poner los servicios personales que yo había estado cubriendo a su propio nombre. Sin sermón, sin referencia a acción de gracias, sin amenaza, solo una fecha. Luego revisé mis propios registros, mensajes que Susan me había enviado, información de viaje del calendario compartido, la foto pública, correos electrónicos antiguos, notas de las sesiones de terapia que habíamos intentado el año anterior. No estaba buscando trapos sucios. Estaba reconstruyendo una línea de tiempo. Y cuanto más miraba, peor se sentía. Había meses de pequeños momentos que había justificado. Noches en las que decía que estaba agotada pero se quedaba despierta enviando mensajes de texto. Fines de semana en los que de repente necesitaba hacer recados sola. Discusiones que solo comenzaban después de que yo preguntara dónde había estado. Cada vez que cuestionaba algo, ella me devolvía la pregunta. Demasiado sensible, demasiado sospechoso, demasiado controlador. Empecé a ver el patrón. Viernes por la tarde. Susan llamó. Dejé que sonara. Luego llegó un mensaje de texto. ¿Dónde estás? Otro. Esto es infantil.
Luego, estás demostrando exactamente por qué tuve que irme. Escribí 3 párrafos. Los borré todos. Finalmente, envié, estoy a salvo. Estoy recibiendo asesoramiento legal. Podemos discutir los próximos pasos cuando ambos estemos más tranquilos. Su respuesta llegó casi de inmediato. ¿Asesoramiento legal? ¿En serio? Puse el teléfono boca abajo. Sábado por la mañana, Ryan llamó. Respondí. Papá, ¿qué estás haciendo? ¿Tomando café? ¿Sabes a qué me refiero? Miré por la ventana de la cabaña los árboles desnudos. Entonces pregunta a qué te refieres. Exhaló con fuerza. Mamá está como loca. Desapareciste. Me enviaste un aviso sobre mi teléfono y mi seguro. ¿Qué es esto? No, ¿cómo estás? No, ¿estás bien? El plan de teléfono. El seguro. Dejé que el silencio se prolongara lo suficiente como para que lo oyera. Tienes 31 años, Ryan. ¿Y qué? Así que ahora son tuyos. Eso es porque estás enfadado. No, es porque nunca se suponía que fueran permanentes. Se quedó en silencio, luego dijo, estás castigando a todo el mundo. No. Miré la foto de mi padre sobre la mesa. Estoy deteniendo algo que debería haber detenido hace mucho tiempo. Terminé la llamada antes de que se convirtiera en una discusión. Emily llamó esa tarde. Sus primeras palabras fueron diferentes. Papá, ¿estás a salvo? Se me hizo un nudo en la garganta. Sí. ¿Estás comiendo? De hecho, me reí un poco. ¿Lo intento? Ella exhaló. De acuerdo. Sin exigencias. Sin preguntas sobre dinero. Sin un discurso sobre su madre. Solo preocupación. Luego dijo, necesito que sepas algo. Mamá me dijo que estaba pensando en irse. No sabía que lo iba a hacer así. Cerré los ojos. ¿Sabías lo de Michael? Una pausa. No. Le creí. Eso importó más de lo que ella sabía. Más tarde esa noche, encontré la pieza que finalmente mató la última excusa que había estado poniendo para Susan. No era una cuenta oculta. Era un mensaje que ella me había enviado semanas antes de Acción de Gracias. Me había dicho que Michael era solo alguien con quien hablar. Pero en otro mensaje relacionado con un plan de viaje, que ella había compartido voluntariamente en nuestro calendario, había escrito que necesitaba un fin de semana más antes de contarle todo a Daniel. La fecha era anterior a Acción de Gracias. Ya lo había decidido, ya había discutido un futuro fuera de nuestro matrimonio, ya se lo había contado a otras personas. Y aún así, cada vez que yo sentía que algo andaba mal, ella me hacía sentir avergonzado por darme cuenta. Esa fue la verdadera traición. No que quisiera irse. Que me hizo cuestionar mi propio juicio mientras planeaba la salida. El domingo por la mañana se cumplían 3 días desde Acción de Gracias. Susan había llamado 6 veces. Ryan 2, Mark 1. Patricia envió un mensaje diciendo que estaba haciendo daño a la familia al desaparecer. Así que terminé con el misterio. Envié un mensaje al grupo familiar. Les dije que estaba a salvo. Les dije que me estaba quedando en la propiedad que mi padre me había dejado fuera de la ciudad. Les dije que necesitaba distancia mientras la separación se manejaba adecuadamente. Y añadí una frase que leí 2 veces antes de enviar. Por favor, no vengáis aquí a menos que os invite. Susan respondió, primero, soy tu esposa. Respondí, en este momento, eso no te da permiso para ignorar un límite. Ryan intervino. ¿Desde cuándo ese lugar está prohibido para la familia? Miré la pequeña cocina, la foto de mi padre, mi café, mi abrigo sobre la silla. Por primera vez en años, no había un solo objeto en la habitación que me pidiera algo. Desde que el Día de Acción de Gracias dejó claro que ser familia y respetarme no son lo mismo. Luego dejé el teléfono. Para el domingo por la tarde, sabían a dónde había ido. También sabían que no estaban invitados.
Lo que no sabían era que ya había accedido a reunirme con ellos una vez más, y Susan estaba a punto de entrar en esa habitación creyendo que todavía controlaba la historia. Una semana después de Acción de Gracias, volví a la casa para lo que Susan llamó una conversación familiar. Casi me negué. Mi abogado ya me había dicho que no le debía a nadie una reunión grupal, pero Susan había pasado años convirtiendo problemas privados en historias que otras personas podían juzgar desde fuera. Esta vez quería escuchar exactamente qué historia planeaba contar. Mientras estaba sentado en la habitación. Entré en el camino de entrada justo después de las 5. La luz del porche estaba encendida. A través de la ventana delantera, pude ver a Patricia en la mesa del comedor. Mark estaba a su lado. Ryan había ocupado su antigua silla cerca del extremo. Emily también estaba allí. Susan había reunido casi a la misma audiencia que en Acción de Gracias. Eso me lo dijo todo. Entré llevando una carpeta delgada. Susan la notó de inmediato. Sus ojos bajaron hacia ella, luego volvieron a mi cara. ¿Qué es eso? Algo que podríamos necesitar. Su boca se tensó. Me quité el abrigo y me senté. Esta vez no había pavó, solo café. Nadie parecía interesado en beber. Susan permaneció de pie. Quería que todos estuvieran aquí porque esto se ha ido de las manos. Miré alrededor de la mesa. Nadie la interrumpió. Te fuiste sin decirnos dónde estabas, continuó. Involucraste a un abogado de inmediato. Empezaste a cambiar las cosas con Ryan. Estás excluyendo a la gente porque estás enfadado. Ryan se inclinó hacia adelante. Mi teléfono se cambia el mes que viene. El seguro también. Ahí estaba. Una semana después de que mi esposa anunciara que me dejaba frente a mi familia, y de alguna manera estábamos hablando de la factura del teléfono de mi hijo de 31 años. Lo miré. Tuviste 30 días de aviso. Ese no es el punto. Abrió la boca y luego miró a Susan. Ella respondió por él. El punto es que estás usando el dinero para hacer que la gente sienta lo que tú estás sintiendo. No he tocado nuestro dinero conjunto. Susan se cruzó de brazos. ¿Sabes a lo que me refiero? No, no lo sé. Patricia se movió en su silla. Daniel, nadie está diciendo que no estés herido. Esa frase siempre suena razonable justo antes de que alguien explique por qué tu dolor es inconveniente. Continuó. Pero Susan ha sido infeliz durante mucho tiempo. Tienes que aceptarlo. Lo acepto. Susan parpadeó. Esa respuesta no estaba en el guión. Mark se aclaró la garganta. Entonces quizás deja de hacer esto más difícil. Lo miré. ¿Más difícil que qué? Él frunció el ceño. La separación. Estoy cooperando con la separación. Desapareciste. Dejé una nota diciendo que estaba a salvo. No le dijiste a nadie dónde estabas durante 3 días. Patricia negó con la cabeza. Asustaste a tu esposa. Miré a Susan. ¿Lo hice? Ella no respondió. En cambio, se sentó frente a mí. No quiero que esto se ponga feo. Eso casi me impresionó. Después de Acción de Gracias, el fin de semana en el hotel, Michael y meses de hacerme dudar de mí mismo. A ella le preocupaba lo feo. Yo tampoco. Entonces deja de tratarme como si te hubiera traicionado. La habitación cambió. No dramáticamente. Solo lo suficiente. Ryan bajó la vista. Los ojos de Emily se movieron hacia su madre. Susan continuó antes de que pudiera responder. No te engañé. No dije que lo hicieras. Sigues insinuándolo. Pregunté por Michael. Y te dije que es un amigo. Asentí. De acuerdo. Eso pareció molestarla más que una acusación. Se inclinó hacia mí. Era alguien con quien podía hablar porque durante años no pude hablar contigo. Abrí la carpeta. No rápido, no para causar efecto. Saqué 3 páginas.
Una impresión de la reserva de viaje compartida. Una copia de la foto pública y una breve línea de tiempo que había hecho con mensajes e información a la que ya tenía acceso legal. Nada robado, nada hackeado, nada tomado de sus cuentas privadas. Deslicé la foto pública hacia Susan. No me interesa discutir sobre qué palabra quieres usar para Michael. Miró la fotografía. Patricia se acercó más. Susan no la tocó. Continué. Me interesan las fechas. Su rostro se quedó inmóvil. Señalé la línea de tiempo. Me dijiste que necesitabas un fin de semana sola para pensar. Necesitaba espacio. Lo pasaste con él. Casualmente estaba allí. Ryan se movió. Lo miré, luego de vuelta a Susan. La reserva era para 2 huéspedes. La voz de Susan se agudizó. ¿Ya discutimos esto? Lo hicimos. Me dijiste que el hotel ponía por defecto 2. Eso puede pasar. ¿Puede? Asentí. Por eso no tomé una decisión basada en una reserva de hotel. La confianza de Susan regresó ligeramente. Luego pasé a la siguiente fecha, 2 semanas antes de Acción de Gracias. Me dijiste que Michael era solo alguien con quien hablabas. Lo era. Y antes de Acción de Gracias, ya le habías dicho que ibas a dejar el matrimonio. Susan se quedó helada. Patricia la miró. Mark dejó de tocar su café. La voz de Susan salió más baja. ¿Cómo sabrías eso? No una negación. Una pregunta sobre lo que yo sabía. Esa distinción importaba. Dejaste suficiente de la línea de tiempo en cosas que compartiste conmigo y en nuestro calendario familiar. Sus ojos se dirigieron a la carpeta. No necesitaba darle todos los detalles. No estaba juzgando un caso en la mesa del comedor. Estaba mostrando a la gente en esa habitación que había habido una segunda historia corriendo por debajo de la que les habían contado. Miré a Susan. Estabas hablando de un futuro después de nuestro matrimonio antes de decirme que nuestro matrimonio había terminado. Eso no es justo. ¿Qué parte? Estás sacando las conversaciones de contexto. ¿Qué contexto hace que eso sea mejor? Ella desvió la mirada. Nadie la ayudó. Así que cambió de dirección. Nuestro matrimonio había terminado emocionalmente hace años. Esa me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No porque lo creyera, sino porque había oído versiones de esa frase de personas que intentaban excusar lo que venía después. Mantuve la voz firme. ¿Cuándo me lo dijiste? Susan me miró fijamente. ¿Cuándo le dijiste a tu marido que su matrimonio había terminado hace años? Silencio. Pregunté de nuevo. ¿Antes o después de decírselo a Michael? Apretó la mandíbula. No debería haber necesitado permiso para saber cómo me sentía. No lo necesitabas. Me recliné. Necesitabas honestidad. Ryan levantó una mano ligeramente. Papá. Mamá era miserable. Me volví hacia él. ¿Y sabías que se iba? ¿Vaciló? Sí. ¿Desde cuándo? Unas pocas semanas. Emily lo miró. Unas pocas semanas. Ryan se frotó las palmas de las manos contra los vaqueros. ¿Habló conmigo? ¿Te habló de Michael? Sus ojos se movieron hacia su madre. Esa fue mi respuesta antes de que hablara. Dijo que eran amigos. ¿Sabías que viajaron juntos? Otra pausa. Sabía que se iba a encontrar con alguien. Susan interrumpió. Ryan no debe estar en medio de esto. La miré directamente. ¿Tú lo pusiste ahí? Se quedó en silencio. Me volví hacia mi hijo. Hay una cosa que quiero preguntarte. Ahora parecía incómodo. Bien. No porque quisiera que tuviera miedo, sino porque por una vez quería que estuviera presente. En Acción de Gracias, cuando tu madre me dijo que todos lo sabían. ¿Por qué sonreíste? Su rostro cambió. No sonreí.
Si lo hiciste. No fue así. ¿Cómo fue? Miró la mesa. No lo sé. Inténtalo. Se pasó una mano por la boca. Pensé que ya sabías que algo iba a pasar. No lo sabía. Lo sé ahora. Me miraste como si el final fuera obvio. Los hombros de Ryan cayeron. No me estaba riendo de ti. Quizás no. Dejé pasar un segundo. Pero esa es la cara que recuerdo. Susan se acercó a él. Daniel, basta. No. Fue la primera vez esa noche que levanté la voz. No alto. Solo firme. Tú no decides cuándo es suficiente para mí. Sus manos se detuvieron. Emily habló a continuación. Necesito decir algo. Todos la miraron. Tragó saliva. Mamá me dijo que estaba pensando en separarse. Me dijo que quería hablar con papá después de Acción de Gracias. Susan se giró bruscamente. Emily, ¿no? La voz de Emily temblaba, pero continuó. No sabía que se lo iba a decir en la cena. No sabía lo del viaje con Michael. No sabía que todos los demás sabían más que yo. Patricia miró a Susan. Me dijiste que Daniel sabía que el matrimonio estaba básicamente terminado. La expresión de Susan se endureció. Dije que tenía que saber que éramos infelices. Eso no es lo mismo, dijo Patricia. Susan miró a su madre como si la hubieran traicionado. Conocía ese sentimiento. Mark se reclinó en su silla. Entonces, ¿qué pasó exactamente con este tipo, Michael? La compostura de Susan finalmente se rompió. Me escuchó. Nadie habló. Miró alrededor de la mesa. Estaba sola. Me sentía invisible. Él me hizo sentir como alguien de nuevo. Ahí estaba. No una confesión de sexo, algo más importante para esta historia. Le había dado a otro hombre la parte de sí misma que había dejado de traer a casa. Y luego me había culpado por darme cuenta de que la puerta estaba cerrada. La miré. Podrías haberme dejado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Crees que habría sido fácil? No. Negué con la cabeza. Creo que habría sido honesto. Una lágrima se deslizó por su mejilla. No lo disfruté. Eso me sorprendió. Durante semanas, había imaginado el momento en que alguien finalmente viera lo que había hecho. Pensé que se sentiría como ganar. No fue así. Se sintió como estar entre los restos de algo que ambos una vez creímos que duraría. Susan se secó la cara. No planeé que nada de esto sucediera. Planeaste lo de Acción de Gracias. No me refiero a eso. Se lo dijiste a todos antes de decírmelo a mí. Porque necesitaba apoyo. Tenías apoyo. Hice un gesto hacia la habitación. Yo tenía una audiencia. Patricia bajó la mirada. El rostro de Ryan se había puesto pálido. La voz de Susan se endureció de nuevo. ¿Y ahora qué? Nos castigas para siempre. Cerré la carpeta. No. Saqué el último juego de papeles. La separación formal ha comenzado. Ella los miró fijamente. Ya lo sé. Bien. Los puse sobre la mesa. Las facturas de la casa se manejarán como recomienden los abogados. No estoy vaciando cuentas. No estoy ocultando propiedades. No estoy tratando de dejarte en la calle. Sus ojos se entrecerraron. ¿Pero? No hay pero. Miré a Ryan. Asumirás la responsabilidad de tus propios gastos personales cuando termine el periodo de aviso. Luego de vuelta a Susan. La cabaña es mi propiedad heredada. Me quedaré allí mientras esto avanza. Me estás excluyendo de un lugar que pertenece a esta familia. No, no levanté la voz. Pertenecía a mi padre. Me lo dejó a mí. Sus labios se separaron. ¿Y Emily puede ir allí si la invito?
¿Así que ella es recompensada por elegirte? Emily se estremeció. Sentí que algo dentro de mí se endurecía. Ella no me eligió. Miré a Susan. Llamó y preguntó si su padre estaba a salvo. Susan me miró fijamente. Esa es la diferencia. La habitación volvió a quedar en silencio. Miró los papeles de la separación, luego a mí. ¿Es esto venganza? No. Toqué la carpeta. La venganza sería tratar de hacer que tu vida duela porque la mía lo hace. Me levanté. Esto soy yo negándome a seguir haciendo la mía más pequeña para que la tuya siga siendo cómoda. Nadie se movió. Me quité el anillo de bodas. Por un segundo, recordé la mañana en que Susan me lo deslizó en el dedo 32 años antes. Éramos más jóvenes de lo que Ryan era ahora. Asustados, felices, seguros. No lo tiré. Lo dejé junto a mi taza de café. Susan se quedó mirándolo. Así que eso es todo. Cogí mi abrigo. El matrimonio me importaba demasiado como para seguir fingiendo que todavía existe cuando soy el único que lo protege. Su rostro se arrugó, luego se tensó de nuevo. Cuando llegué a la puerta, hizo la pregunta que había querido escuchar durante meses. ¿Qué quieres, Daniel? Me detuve. Hubo un tiempo en que mi respuesta habría sido ella. Su atención, su disculpa, que me eligiera de nuevo. Ese hombre había trinchado un pavó de acción de gracias mientras su familia esperaba que aceptara una decisión que ya habían tomado. La miré. Quiero dejar de dudar de mí mismo solo para hacer que todos los demás se sientan cómodos. Luego me fui. La puerta del garaje retumbó al abrirse. El aire frío entró en el coche antes de que la calefacción se activara. Salí a la calle y vi la casa desaparecer en el espejo. La noche de acción de gracias, había creído que lo peor que podía pasar era perder a mi familia. Una semana después, entendí algo más difícil. Había pasado años tratando tan desesperadamente de no perder los que les había estado ayudando a perderme el respeto. Los papeles de la separación cambiaron mi matrimonio. La verdad cambió la habitación, pero la decisión que tomé al salir por esa puerta cambió algo más importante. Por primera vez en años, había dejado de abandonarme a mí mismo. El divorcio no ocurrió en una tarde dramática. La vida real rara vez te da ese tipo de final limpio. Hubo reuniones, documentos, llamadas con abogados, preguntas sobre la casa, cuentas de jubilación, facturas y cosas que Susan y yo habíamos pasado 32 años construyendo juntos. Seguí el consejo que me dieron. Pagué lo que me correspondía. Susan pagó lo que le correspondía. Nadie fue echado a la calle. Nadie se despertó con una cuenta bancaria vacía. La casa finalmente se gestionó a través del proceso de divorcio. Y la cabaña que mi padre me había dejado siguió siendo mía. Eso importaba, pero no por las razones que Susan pensaba. No se trataba de ganar una propiedad. Se trataba de tener un lugar en mi vida que no necesitara ser dividido. Susan siguió enfadada durante un tiempo, luego a la defensiva, luego extrañamente silenciosa. Según Emily, Patricia dejó de repetir la historia de que yo había alejado a Susan. Mark nunca se disculpó directamente. Pero una tarde, me envió un breve mensaje. Debería haberme mantenido al margen de algo que no entendía. Eso fue todo. No necesitaba más. Susan y Michael siguieron viéndose durante un tiempo. Lo sé porque Emily mencionó su nombre una vez, y luego se disculpó de inmediato. No te disculpes, le dije. La vida de tu madre es su vida ahora. Estudió mi rostro como si estuviera comprobando si lo decía en serio. Lo decía. Meses antes, escuchar su nombre habría apretado algo en mi pecho. Ahora era solo un nombre. Nunca pregunté si eran felices. Eso también me sorprendió. Solía pensar que el cierre significaba saber cómo terminaba la historia para las personas que te hicieron daño. Resulta que a veces el cierre es perder el interés en la respuesta. Ryan fue más difícil. Cuando terminaron sus 30 días de aviso, puso el servicio de teléfono y el seguro a su nombre. Se quejó al principio, luego dejó de llamar.
Durante casi 3 meses, no supe nada de mi hijo. Me dije a mí mismo que estaba bien con eso. Algunas mañanas, incluso lo creía. Luego, un martes, mi teléfono vibró mientras estaba lijando la puerta de un armario en el taller. Ryan, ¿podemos tomar un café? Ninguna solicitud después. Ninguna emergencia, ninguna cantidad de dinero, solo un café. Me quedé mirando el mensaje hasta que la pantalla se atenuó. Luego respondí, sábado a las 10. Nos encontramos en un restaurante a medio camino entre la cabaña y su apartamento. El lugar olía a tocino y a café quemado. Los mismos reservados de vinilo agrietado que probablemente tenían desde los años 90. Ryan ya estaba sentado allí cuando entré. Se levantó por medio segundo. Ninguno de los dos sabía si abrazarse, así que nos dimos la mano. Eso dolió de una manera para la que no estaba preparado. Pedimos café. No dejaba de girar el envoltorio de papel de su pajita entre los dedos. Finalmente, dijo, he estado pensando en Acción de Gracias. Esperé. Sus ojos permanecieron en la mesa. No debería haber sonreído. No. Lo sé. Eso fue diferente. No hay excusa. Tragó saliva. Pensé que sabías más de lo que sabías. Ya has dicho eso. Lo sé, pero esa no es la verdadera razón. Me miró entonces. Estaba enfadado contigo. Eso me sorprendió. ¿Por qué? Por actuar siempre como si nada te afectara. Me recliné. Ryan negó con la cabeza. Cuando mamá se quejaba de ti, nunca te defendías. Cuando la gente hacía bromas, te reías. Cuando necesitaba ayuda, te encargabas. Supongo que empecé a pensar que no te importaba. Miré mi café. Había verdad en eso. No toda, pero suficiente. Me importaba, dije. Lo sé ahora. Se frotó las manos. Confundí tu falta de reacción con que no sentías nada. Esa frase quedó entre nosotros. Durante años, había creído que el silencio era fuerza. A veces lo era. A veces el silencio era solo silencio, y la gente lo llenaba con la explicación que más le beneficiaba. Ryan no me pidió que lo volviera a poner en el plan de teléfono. No pidió dinero. Antes de irnos, sacó su cartera y pagó su propio desayuno. Me di cuenta. No dije nada. En la puerta, se detuvo. Lo siento, papá. No un si te hice daño. No un por cómo te sentiste. Solo lo siento. Asentí. Te escucho. No fue un perdón. Todavía no. Pero fue una puerta abierta. Eso fue suficiente. Emily venía a la cabaña más a menudo. A veces cocinábamos. A veces traía la colada y fingía que no usaba mi lavadora porque la suya era terrible. Nunca le pregunté qué hacía Susan a menos que Emily lo mencionara primero. Dejé una regla clara. No tienes que elegir. Pareció aliviada. Sigue siendo tu madre, dije. Lo que sea que haya pasado entre nosotros no cambia eso. Esa podría haber sido la primera decisión que tomé después de la separación que se sintió completamente limpia. Para la primavera, la cabaña se veía diferente. Yo también. Pinté la cocina, construí estantes, reemplacé la vieja escalera del porche, empecé a ver a un terapeuta 2 veces al mes, algo de lo que mi yo de 40 años se habría burlado y que mi yo de 59 años necesitaba desesperadamente. Aprendí con qué frecuencia había usado la responsabilidad para evitar la vulnerabilidad. Arreglar un grifo era más fácil que decir que me sentía no deseado. Pagar una factura era más fácil que admitir que tenía miedo de que mi esposa hubiera dejado de amarme. Ser confiable se había convertido en la única parte de mí mismo que sabía cómo ofrecer. Todavía creo que hay dignidad en proveer. Simplemente no creo que deba ser el precio de admisión a tu propia familia. Una mañana, alcancé automáticamente 2 tazas de café. Mis manos se detuvieron. Durante meses, ese pequeño error se había sentido como un duelo. Esa mañana, volví a dejar una taza, serví una,
me senté en el porche y no se sintió solitario. Se sintió preciso. El anillo de bodas permaneció en una pequeña caja de madera dentro de mi escritorio. No podía tirarlo. 32 años no se volvieron inútiles porque el final fue feo. Hubo buenos años. 2 hijos, mañanas de Navidad, viajes por carretera, discusiones de las que nos reímos más tarde, toda una vida. Guardar el anillo no era una invitación para que Susan regresara. Era un permiso para que yo recordara sin retroceder. El siguiente día de Acción de Gracias, compré un pavo más pequeño, mucho más pequeño. Emily llegó temprano y trajo pastel. Ryan llegó más tarde con panecillos y para mi sorpresa, una bolsa de café que había pagado él mismo. Nadie mencionó el año anterior. No al principio. Trinqué el pavo en el mostrador de la cocina. Por un segundo, el cuchillo en mi mano me trajo todo de vuelta. El susurro de Susan, la sonrisa de Ryan, el silencio alrededor de esa mesa. Entonces Emily me dio un codazo en el hombro y me dijo que estaba cortando las lonchas demasiado gruesas. Ryan se rió. Una risa real esta vez. Yo también. Había menos sillas alrededor de esa mesa, pero nadie sentado allí sabía algo sobre mi vida que yo no supiera. Por primera vez en mucho tiempo, eso se sintió como suficiente. Durante mucho tiempo, pensé que ser un buen marido significaba quedarse. Quedarse a través del silencio. Quedarse a través de la falta de respeto. Quedarse cuando alguien más deja de poner de su parte. Confundí la resistencia con la lealtad. No son lo mismo. La lealtad requiere que 2 personas protejan el mismo vínculo. La resistencia puede ser una persona cargando con algo mucho después de que la otra persona ya lo haya dejado. También aprendí que proveer para la gente no significa automáticamente que te valoren. Puedes pagar las facturas, arreglar la casa, responder a cada llamada nocturna y aún así volverte invisible si nunca haces que el respeto forme parte del acuerdo. Ese fue mi error. No amar a mi familia, no trabajar demasiado. Mi error fue creer que ser necesitado era lo mismo que ser amado. No lo es. La cabaña es silenciosa. La mayoría de las mañanas ahora, me despierto temprano por costumbre. La luz de la cocina se enciende antes del amanecer. Hago una taza de café. Solo una. Hubo un tiempo en que eso se habría sentido como una prueba de que algo faltaba. Ahora se siente como paz. Mi anillo de bodas sigue en la caja de madera dentro de mi escritorio. No lo odio. No odio a Susan. No lo necesito. El perdón, al menos para mí, no significaba fingir que nada de eso sucedió. Significaba negarme a llevar la ira a todas partes a las que iba. Y los límites no significaban que dejara de amar a la gente. Significaban que el amor ya no le daba a nadie acceso ilimitado a mí. Si hay una cosa que desearía haber entendido antes, es esta: un hombre no tiene que aceptar la humillación para demostrar que es leal. Alejarse de la falta de respeto no es abandonar a tu familia. A veces es la primera vez que dejas de abandonarte a ti mismo.